es una señal, ¿no? Y yo les puse ejemplos de señales, ¿verdad? Para que en base a estos ejemplos nosotros determináramos cómo se clasifican las señales, ¿no? Y en particular vimos una clasificación que es precisamente cómo se denominan, ¿no? Señales deterministas, señales aleatorias, señales caóticas y señales fractales. Y indicamos que nosotros vamos a estar trabajando con las señales deterministas, es decir, en donde todos los valores de la señal, ¿verdad? En el pasado, en el presente o en el futuro están definidos, se conocen perfectamente bien, existe una regla, vamos a decir una transformación que nos permite, existe una función que nos permite definir el valor de esa señal, ¿correcto? Eso fue lo que dijimos. Y también vimos otra clasificación que era, por ejemplo, si hablamos de señales unicanales, multicanales o unidimensionales, multidimensionales, etcétera, ¿no? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Y bueno, aquí simplemente les estoy poniendo ejemplos adicionales de señales biomédicas, ¿sí? Aquí tenemos del lado derecho 3 señales, la señal del electrocardiograma, aquí ya tenemos más ciclos cardíacos de la señal eléctrica del corazón, con sus ondas características que son la onda P, el QRS y la onda T, ¿verdad? Asociada a esa señal eléctrica también está la señal de presión sanguínea, aquí está de manera continua la presión, en donde generalmente cuando vamos a un médico o acompañamos a nuestros padres al médico, simplemente les da el valor máximo, que es la presión sistólica, o el valor mínimo, que es la presión diastólica, pero en un promedio de ciclos cardíacos, ¿no? No aquí que es por cada ciclo tenemos el valor de la presión sistólica y diastólica o de cualquier otro punto de esta señal de presión sanguínea. Y la otra señal es la señal de respiración. Cada vez que inspiramos y expiramos, se puede registrar cómo nosotros movemos nuestra caja torácica para hacer la maniobra mecánica de respiración. ¿Cómo adquirimos estas 3 señales? Se adquieren a través, por ejemplo, en este caso de un equipo que se llama Task Force Monitor, ahí en el Instituto Nacional de Cardiología, y que nos sirvió para probar, ¿verdad? Para adquirir información como esta, se le dice cardiovascular, cardio porque tenemos la señal de ECG, cardiovascular respiratoria porque tenemos las señales de G, vascular porque la señal de presión está relacionada también con la cuestión vascular, venas y arterias, y la respiración. Entonces, este equipo lo utilizamos para ver aquellos sujetos que tienen problemas de síncope vasovagal, es decir, que se desmayan cada vez que pasan de la posición supina a una posición ortostática, ortos, ¿no? 90 grados. En este caso utilizamos 70 grados. Entonces, de aquí nosotros obtuvimos información. Obviamente, aquí en la señal de ECG se ve como con ruiditos y con piquitos, no se ve tan suavecita como la que estábamos viendo. Aquí esta es una señal más limpia, vamos a decirlo así, que esta otra señal. Entonces, pues por eso nosotros estamos aplicando o aprendiendo señales y sistemas para aprender a quitar esa señal de interferencia en mi señal electrocardiográfica. Otras señales o otra clasificación de las señales que van ustedes a encontrar va a ser que existen las señales analógicas y las señales discretas o digitales. Señales analógicas son las que yo estoy denominando señales del dominio del tiempo continuo, en donde mi variable independiente es el tiempo que pertenece a los reales y X es la variable dependiente de esa variable independiente, aquí asociada por una función que es a través del seno, ¿no? Y en el otro lado, aquí se me olvidó, estamos las señales discretas, en donde la variable independiente es n, que pertenece a los enteros. Aquí debería ser x de n, y x es la variable dependiente que depende de n, aquí a través de una relación también de seno. Entonces, como ven, la función x o la señal dependiente x solamente existe para ciertos valores de n. 0, 1, 2, 3, ¿no? Aquí amablemente nos unieron todos los valores discretos, ¿verdad? Para que viéramos el tipo de morfología que es.
pero no existen valores de la señal entre 1, n igual a 1 y n igual a 2, o n igual a 2 y n igual a 3. No existen porque la variable independiente es entera, pertenece al campo de los enteros. Otra clasificación de las señales es que pueden ser señales periódicas o señales aperiódicas, ¿correcto? Aquí se ve perfectamente que hay puntos suspensivos antes y después para no continuar con más periodos, y entonces aquí tenemos una señal triangular que se repite cada X tiempo, ahorita lo vamos a ver, o una señal senoidal pero corrida o cosenoidal corrida, ¿verdad? Que también se repite, o desde el punto de vista del dominio del tiempo discreto, aquí está otra señal equivalente a esta, que así se representa y que es periódica. Y vean las señales aperiódicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta señal vale 0 antes del tiempo 0, menor es igual que 0, y después empieza a haber una senoide que define mi señal aperiódica. O esta otra, ¿correcto? Entonces, la clasificación que ustedes van a estar viendo va a ser muy variada, ¿verdad? También vamos a estar posteriormente hablando de señales de energía, señales de potencia. Entonces, la información en cuanto al tipo de señal, ¿verdad? La pueden encontrar ustedes en diferentes clasificaciones y solamente hay que entender bien de qué estamos hablando. Ok, muy bien. Ahora vámonos a sistema. ¿Qué es un sistema? ¿Correcto? Entonces, aquí hay varias definiciones nuevamente, como lo dice para el caso de la señal, y dice que es una relación causa-efecto entre dos o más señales, ¿no? Entonces, tenemos una causa, una señal de entrada, y se produce una señal de salida o efecto, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, el sistema cuerpo humano, si ustedes le dan lo alimentan, esa es la entrada. La salida puede ser que tiene suficiente energía para hacer alguna actividad, ¿no? En el sentido del termómetro que estábamos viendo la vez pasada, muy sencillo, la señal de entrada, ¿verdad? Es la temperatura del líquido o del ambiente donde quieren ustedes medir esa temperatura, y la salida es el desplazamiento de la columna de mercurio, que en el mejor de los casos ya está graduado también o ya está calibrado en temperatura. Esa sería la salida, ¿no? Entonces, de cada sistema nosotros podríamos determinar, de acuerdo al problema, quién es la entrada y quién es la salida, y tendríamos que establecer una causa-efecto. Que eso es lo que nosotros vamos a estudiar, la relación causa-efecto. Otra posible definición es que es una función de transformación que asocia a una señal de entrada, una X de T o una X de N, una nueva señal de salida, una Y de T o una Y de N, cada quien en su dominio del tiempo continuo o dominio de tiempo discreto, ¿correcto? Otra definición es una transformación u operador, nosotros también lo vamos a ver como un operador matemático, que mapea una señal de entrada en otra de salida. ¿Correcto? Entonces, la definición 2 y 3 son muy parecidas. La primera es muy general, ¿no? Causa-efecto, ¿correcto? Entonces, de acuerdo al problema que nos estén planteando, pues nosotros podríamos determinar quién es el sistema, ¿verdad? Cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas. Entonces, nuevamente regresando a este ejemplo, muy bien, nuestro sistema es el cuerpo humano. La entrada es un cambio de posición, ¿no? Que si es suficientemente rápido, de hecho esta mesa que da la inclinación al sujeto lo hace en 15 segundos, o sea, es bastante rápido. Entonces, en 15 segundos para el sujeto, ¿verdad? Lo ponen de posición supina a la posición ortostática, y las salidas que a nosotros nos interesan son precisamente el electrocardiograma, la señal de presión sanguínea, la respiración. ¿Correcto? Entonces, la entrada es una única, un cambio de posición. La salida puede ser una única, puede ser que nada más estudiemos el electrocardiograma, o pueden ser varias, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, tenemos una causa, que es el cambio de posición, y tenemos los efectos que se dan en la señal electrocardiográfica, porque resulta ser que cuando lo cambian a uno de posición, aumenta mucho la frecuencia
o menos de 100 y entonces el sujeto se desmaya en cuanto lo pasan de la posición supina a la posición ortostática. O empieza a respirar más rápido, ¿sí? Entonces, esos son los efectos que sucedieron o que hicieron efectos sobre el sistema cuerpo humano cuando lo cambiamos de posición. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora, el sistema, ahorita que estoy yo hablando del sistema cuerpo humano, pues el sistema puede ser muy complicado como el cuerpo humano o puede ser más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que tenemos que encontrar es quién es la entrada, quién es la transformación o operador, quién es la salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos tres elementos definirían el sistema: entrada, operador o transformación y salida, ¿correcto? Entonces, en el caso del cuerpo humano, el sistema es muy complicado porque a su vez el cuerpo humano, como les había comentado, está hecho a su vez de varios subsistemas: el subsistema cardíaco, el subsistema vascular, el subsistema del sistema nervioso central y periférico, etcétera, ¿no? Entonces, ese sistema como cuerpo humano es muy complicado, pero el termómetro o cualquier otro sistema que vamos a nosotros estudiar en el curso o de los que ustedes van a diseñar en filtrado analógico y digital son más manejables rápidamente, ¿verdad? Pero para cualquier sistema, como vamos a ver más adelante, es posible que mediante leyes físicas en algunos casos podamos definir la transformación, ¿sí? La transformación, por ejemplo, de la recepción de temperatura a la expansión de la columna de mercurio en un termómetro. Entonces ahí necesitamos leyes físicas de flujo y calor, que ustedes ya llevaron un curso de flujo y calor. Entonces sí se puede establecer el modelo matemático, la transformación que sensa la temperatura del medio ambiente y que hace que esa columna de mercurio se dilate. Entonces, esa serie de leyes físicas podríamos simplificarlas, ¿verdad? Tendríamos un modelo idealizado del sistema o de la transformación, pero es posible obtener algo así, ¿no? ¿Qué tan bueno es ese modelo del sistema? Bueno, eso nos lo va a decir nuestras simulaciones que nosotros hagamos al respecto. Entonces, por eso en esta diapositiva habla de el modelo matemático que representa al sistema. Entonces, un modelo matemático consiste de una colección de ecuaciones, como ahorita lo vamos a ver con otros ejemplos, que describen las relaciones entre las señales que aparecen en el sistema. Un modelo matemático implica una representación idealizada, o sea, no podemos tener todas las leyes, no podemos tener todas las variables que están afectando el sistema, dependiendo, insisto, del sistema, pueden ser muchas variables que inclusive ni siquiera podemos medir, ¿verdad? Y entonces, por eso estamos hablando de una representación idealizada del sistema, ¿verdad? Pero sin embargo, los modelos pues son útiles para conocer el comportamiento y o propiedades del sistema. ¿Qué modelos o representaciones matemáticas vamos a tener? Ustedes que están llevando o ya llevaron, no sé, porque se supone que es del mismo trimestre, ecuaciones diferenciales, están estableciendo o van a establecer ecuaciones diferenciales para diferentes problemas, ¿correcto? De hecho, a lo mejor también lo establecieron en mecánica, ¿no? Que vieron en los primeros trimestres. Y lo que es menos probable es que hayan establecido ecuaciones de diferencia. Entonces, vean como equivalentes, ¿verdad? Lo que son las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo continuo a lo que son las ecuaciones de diferencia en el dominio del tiempo discreto. Entonces, vamos a estar ahí trabajando sobre ambos, ¿verdad? Y les vamos a echar un poquito más la mano en cuanto a ecuaciones de diferencia, insisto, porque las diferenciales ustedes ya la están viendo o ya vieron algo al respecto, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, otros modelos, vamos a ver que en el dominio del tiempo vamos a hablar de las integral de convolución, que sería en el caso del dominio del tiempo continuo, o de la suma de convolución, que sería en el caso del dominio del tiempo discreto. Y en particular vamos a hablar del dominio de la transformación a través de la transformada de Laplace y Z, y vamos a especificar la función de transferencia,
¿sí? Ustedes también van a hablar de la función de transferencia en ecuaciones diferenciales, si es que no ya la tomaron, ¿verdad? ¿Quién ya tomó ecuaciones diferenciales, por cierto? Tú ya, dos, tres, perfecto, perfecto, excelente. O sea, ya varios de ustedes tomaron ecuaciones diferenciales. Excelente. Entonces, resulta ser que ahí también les definieron la función de transferencia. Es uno de los temas de la UEA. Pero aquí vamos a definir la función de transferencia también, pero asociado a este sistema, a sistemas en general, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan al pendiente y recuperen también de ese curso, pues elementos que les puedan ser útiles, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? José Martínez Soriano, ¿alguna pregunta? Mm, ¿no? Eh, ok. Diana Alvarado, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Tampoco? Ok. From Joel Martínez. No, profesora. Ok, perfecto. Muy bien. No me escriban muchos chats para que no me distraiga mucho, pero está bien. Si no pueden ahorita utilizar su micrófono, con que estén al pendiente es más que suficiente. Ok, muy bien. Entonces ya hemos establecido lo que es una señal y lo que es un sistema, que son los elementos más importantes, obviamente, de nuestros cursos, ¿sí? Muy bien, entonces ahora, dado esto, ¿necesitan que me regrese alguna diapositiva o algo? ¿No? Si necesitan que me regrese alguna diapositiva, ustedes me lo dicen, ¿verdad? Ahora, este material de definición de señal y definición de sistema lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿eh? En cualquier libro, no es física cuántica ni relativista ni nada para no encontrar libros de señales y sistemas, y las definiciones, las primeras hojas, ¿verdad? Del primer capítulo hablan precisamente de qué es una señal, de qué es un sistema y cómo se clasifican, ¿correcto? Entonces está accesible para que ustedes lo vean, ¿sí? Bueno, muy bien. Uy, perdón. Listo. Ok. Déjenme ver. Perfecto. Ahora, aquí les estoy colocando precisamente el ejemplo de un sistema de segundo orden que generalmente se ve en física, que es el sistema resorte masa amortiguador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la señal de entrada? Pues es una fuerza que se provee al sistema, es un desplazamiento, eso es mi X de T, ¿verdad? Y lo que yo estoy interesada es en ver la posición de la masa, cómo va cambiando la posición de la masa. Para establecer la ecuación entrada salida, que es la posición de esta masa, necesito conocer diferentes leyes físicas, entre otras la de la gravedad, la del módulo de la elasticidad de mi amortiguamiento, etcétera, ¿no? Entonces, la ecuación a la que se llega es una ecuación diferencial de segundo orden, en donde los dos puntitos significa derivada de segundo orden, un puntito derivada de primer orden con respecto de la variable independiente, que es el tiempo, y X de T representa mi entrada y P de T representa mi salida. Y esas serían las condiciones, ¿no? La masa pesa 2 kilos, el amortiguador tiene 10 newtons por metro cuadrado por segundo de característica, etcétera. Y la gravedad, pues ustedes ya la saben, ¿no? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, con todo este tipo
de elementos con condiciones iniciales de posición, en la posición 0, con condiciones iniciales de la velocidad, bueno, nosotros estamos preparados para cualquier señal de entrada que le demos a este sistema de segundo orden, porque es una ecuación diferencial de segundo orden, podríamos estar preparados para decir, aprendieron a resolver esto en el dominio del tiempo, pero también les mostraron transformada de Laplace. Entonces, yo creo que esos elementos van a tener que también recuperarlos, ¿verdad? Nosotros aquí les vamos a enseñar transformada de Laplace desde el punto de vista de sistemas y podemos hacer equivalencias, ¿correcto? Déjenme poner esto aquí. Muy bien, ¿sí? Entonces, este simplemente es un ejemplo de un sistema que en un momento dado ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí se entendió este ejemplo? Es decir, nosotros vamos a tener sistemas de los cuales es posible definir la relación entrada-salida. Esa es la relación entrada-salida para un sistema resorte masa amortiguador, ¿correcto? ¿Vamos bien? Ok. Por favor, en cualquier momento me pueden detener. Muy bien. Ok. Ahora, un sistema, ¿verdad? Un sistema nosotros lo vamos a representar, ¿verdad? Como una caja negra. Entonces, dentro de esta caja negra, así este rectangulito que está aquí, está todo mi sistema resorte masa amortiguador, por ejemplo, ¿no? Muchas veces yo voy a conocer qué hay dentro del sistema, pero muchas otras no, ¿correcto? ¿Sí? Muchas veces voy a ver qué hay, qué elementos conforman al sistema, como el que yo les decía, hay un resorte, hay una masa, hay un amortiguador, ¿verdad? O si en su sistema eléctrico, pues hay una resistencia, o hay par de resistencias, o hay condensadores, o sea, voy a conocer qué hay adentro, ¿no? También lo voy a diseñar, entonces por lo tanto yo sí voy a conocer qué hay dentro de esta caja negra, ¿correcto? Pero en muchos otros casos no voy a saber qué hay dentro de esa caja negra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo necesito saber, ¿verdad? Cómo responde el intestino del ser humano a una corriente eléctrica, ¿sí? Una corriente que es suficientemente de alta frecuencia, o sea, oscila muy rápido, ahorita lo vamos a ver, lo de la frecuencia que ustedes también ya lo vieron con el péndulo, ¿verdad? Y una corriente muy baja del orden de microamperios. Entonces, pues yo no tengo un modelo matemático del intestino humano, no tengo como esta ecuación del resorte masa amortiguador que es de segundo orden, ¿verdad? Con ecuaciones diferenciales de segundo orden, yo no tengo una ecuación del intestino, entonces tengo que caracterizar a mi intestino desde el punto de vista del intestino sano y también desde el punto de vista del intestino enfermo o que ya empieza a ser necrótico, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que inyectar corriente eléctrica a ese intestino e ir registrando los cambios de esa corriente y los cambios de voltaje que ese intestino vaya generando para diferentes frecuencias, en un rango de frecuencias que sea sano para el intestino. Entonces, lo que voy a tener es una función de transferencia que me va a decir, esta es tu entrada, esta es tu salida, así se comportó. Aquí obtuvimos una serie de mediciones, ¿correcto? Entonces, en esa forma voy a caracterizar el sistema llamado intestino, porque no tengo una ecuación matemática, no tengo un modelo matemático, ¿correcto? Y todo lo que se me desvíe de esas medidas, de esa transformación que yo pude obtener de mi intestino, va a ser un intestino enfermo. Obviamente no todos van a andar sobre la misma curva. Los intestinos sanos van a tener un promedio y una desviación estándar, acuérdense de sus cursos de probabilidad, ¿verdad? Pero lo que se aleje completamente de esa curva, pues va a ser
un intestino enfermo. Entonces, como les digo, no siempre van a poder conocer lo que está dentro de esa caja negra. Entonces aquí estoy con esta caja diciendo que el sistema, que es mi rectángulo, recibe una señal de entrada X de T y obtiene una señal de salida Y de T. Y al sistema le estoy diciendo que es una transformación, es decir, estoy tomando una de las definiciones que vimos hace un momento, que el sistema es una transformación de un argumento de entrada. Con este puntito estoy definiendo un argumento cualquiera de entrada. El argumento de entrada es X de T, ¿verdad? Y lo transforma en uno de salida. Y en el mismo tenor estoy hablando de un sistema del dominio del tiempo discreto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí está cómo se define el sistema. Ahora, un sistema, como está aquí, déjenme utilizar mi opción de puntero de láser. Un sistema aquí está dado por esta caja gris, es el sistema completo o llamado transformación global, ¿verdad? Este sistema está a su vez formado por varios subsistemas adentro, el subsistema T1, el T2, el T3. Este sistema trabaja con señales discretas, señales del dominio del tiempo discreto, porque la variable independiente es n y n pertenece a los enteros. Entonces aquí dice x de n entra como señal de entrada al subsistema T1, pero también entra como señal de entrada al subsistema T3. T1 transforma la señal de entrada en una VDN y esa VDN es ahora la señal de entrada de un sistema T2, es la transformación T2 para generar la salida WDN. Mientras que el sistema T3 o la transformación T3 recibe XDN original, obtiene como salida ZDN y ahora WDN se resta, aquí hay un símbolo de suma y un símbolo de resta, se resta de ZDN para producir la salida total, entonces YDN es WDN menos ZDN. Es así como se estarían leyendo este tipo de diagramas. Entonces, ahí también les pediría que ustedes revisen sus documentos, sus libros, etcétera, que hay muchos sistemas que se dan en términos de estos diagramas, ¿correcto? Y se les mete otros símbolos, símbolos de suma, símbolos de multiplicación por un escalar. Entonces quiero que vean esos diagramas para que yo sea capaz de ponerles problemas en términos de esos diagramas. Si tienen alguna duda me dicen, ¿correcto? Pero son muy explícitos. Ok. ¿Me están escuchando bien? Mi sistema está inestable. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, a veces se corta un poco su video. Se corta un poco a veces nada más. Sí, perfecto. ¿Todo bien? Ok. Si de repente se vuelve mi sistema inestable, voy a repetir un poquito. Ok. Entonces, insisto, me revisan esos diagramas en cuanto a utilizar un diagrama como estos en el caso de los sistemas. Aquí está este otro sistema muy sencillo, ¿verdad? Porque la señal de entrada es XZ, es una fuente de voltaje y la salida puede ser, fíjense bien, la salida puede ser el voltaje en el condensador, la salida puede ser el voltaje en el condensador, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Podría repetir lo último? No se escuchó muy bien. Sí, 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 nada más deje que regresen todos. Deja que regresen todos, todos, todos. ¿Todos ya me escuchan? Creo que sí. Ya, profesora.
¿Sí? ¿Todos me escuchan? El año, ¿no? Ok, muy bien, perfecto, excelente. Bueno, entonces lo que yo les decía, nuevamente, ¿okay? La señal de salida, ¿verdad? Al estudiar sería el voltaje en el condensador o el voltaje en la resistencia o el voltaje en la bobina, pero también a lo mejor me interesa la corriente de ese lazo, ¿sí? O sea, no siempre la señal de salida es el voltaje en algún elemento, en el caso de hablar de un circuito como el que estoy colocando. Puede ser que la corriente también sea la señal de salida que a mí me interese, ¿sí? Muy bien, ¿todos me escucharon? Ahora sí. ¿Sí? Excelente, perfecto. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, gracias a todos por indicarme, ahí lo que tenemos que hacer cuando nos digan, estamos analizando este sistema, ¿verdad? Tienen que identificar primero muy bien cuál es la entrada y dónde se está registrando la salida, ¿verdad? O qué les están pidiendo como señal de salida de interés, porque obviamente de eso va a depender la relación salida-entrada, ¿sí? No es lo mismo que yo les diga, oigan, en este circuito que les acabo de presentar en mi última diapositiva, a mí lo que me interesa de salida es la corriente, la I de T en ese lazo. Y ustedes se van y me dicen, es el voltaje en el condensador. Y resuelven su problema con el voltaje en el condensador, pero yo no les dije que el voltaje en el condensador fuera la salida de interés, sino que les dije la corriente. Entonces, un primer paso para ustedes en todo solución de un problema es entender bien qué me están pidiendo, ¿no? Y en este caso en particular, nuevamente insisto, cuál es la señal de entrada, cuál es la señal de salida y cuál va a ser la transformación producida por el sistema. ¿Sí? ¿Todos bien? Flor Luis, ¿sí me escuchas bien? ¿Sí? Sí, te me quedas así pensando, yo dije, caray, creo que no me entendió o no me oyó. Muy bien. No, sí la escucho bien, profesora. Ok. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Excelente. Bueno, muy bien. Ok. Y nosotros vamos a estar constantemente hablando de análisis y síntesis, ¿correcto? Tanto en este curso como en cursos siguientes, análisis y síntesis. Y nuevamente les indico que análisis es y venía en nuestro objetivo general del curso. Análisis significa separar las distintas partes de un todo. Vamos a separarlas, ¿correcto? Eso nos permite, pues, precisamente al momento de separar las distintas partes de un todo, entender el todo, porque entendemos cada una de sus partes por separado. Y síntesis significa poner o colocar juntos. Entonces, nosotros vamos a estar hablando de una ecuación de análisis y de una ecuación de síntesis. Cuando hablemos, por ejemplo, de la transformada de Laplace o de la transformada Z, pues vamos a hablar de una ecuación de análisis y de una ecuación de síntesis, ¿correcto? Entonces ya saben a qué se refiere ambos términos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del análisis de señales y sistemas, ¿no? Desde la extracción de información de señales complejas con propósitos de diagnóstico o reconstrucción de señales que se han alterado o corrompido por señales de ruido. Como yo les decía hace un momento, en el SG que les mostré, en la señal eléctrica que les mostré del protocolo de la mesa de inclinación, se veía en el SG así como una serie de
espiguitas como ruidito, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, ¿verdad? Es quitar esas espigas, quitar ese ruido o señal espuria. Ese es nuestro objetivo como ingenieros biomédicos, ¿correcto? Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, digamos que ahí terminaríamos con la parte de la introducción, ¿verdad? De el curso. Ok, esto es Adriana Alcázar. Muy bien, gracias, Adriana. Ok, entonces hasta aquí estamos terminando, digamos, la introducción del curso. ¿Estamos de acuerdo? No sé si quedó claro entonces de lo que estamos trabajando, lo que vamos a trabajar en términos de señales y sistemas. Obviamente, hasta lo que he estado introduciendo, ¿verdad? Pues se va a requerir mucho de la parte matemática que ustedes traen, ¿sí? Como yo se los decía al principio, la parte matemática en cuanto a que ustedes manejen muy bien qué es una función y cómo se manejan las funciones, en cuanto a que ustedes sepan integrar esas funciones y qué significa la integral, en cuanto a que ustedes sepan cómo derivar, etcétera, ¿no? Es decir, ya hay una serie de antecedentes en donde ustedes ya tienen palomita verde en todas esas, porque ya están a este nivel, ¿correcto? ¿Sí? Bueno. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar en una etapa del curso que vamos a estar definiendo, ¿verdad? Todas aquellas variables, en particular señales, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando como elementos de prueba de sistemas. Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de señales, insisto, que nos van a servir de prueba para los sistemas. ¿Por qué necesitamos probar los sistemas? Bueno, necesitamos saber cómo responden. Primero necesitamos saber qué hacen. ¿Qué hacen con una señal de entrada? ¿Cómo la modifican? Después, una vez que sepamos qué hacen, ¿verdad? Necesitamos saber cómo responden a diferentes señales conocidas, que son las que vamos a definir en este momento. No son muchas, pero una de ellas es muy importante, que se llama la delta de Dirac. ¿Ok? Entonces, ese tipo de señales o funciones matemáticas básicas, algunas de ellas se pueden implementar físicamente. Entonces, ustedes que van hacia análisis de sistemas biomédicos de medición o ya la están tomando, seguramente van a tener que ocupar alguna de estas señales matemáticas para probar de manera práctica algún sistema. Entonces, sí es importante que ustedes las manejen tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista práctico. Entonces, van a tener que aguantar ahorita un poquito, ¿verdad? En cuanto nosotros vamos definiendo las señales para que ustedes vayan tomando más y más confianza en las señales que vamos a manejar. Insisto, son poquitas, entonces deberían de manejarlas muy bien, ¿correcto? Ok, entonces vamos hacia ellas y empezamos con la llamada función o señal, es lo mismo, ¿no? Nada más que la señal, acuérdense, es una función matemática. Entonces, la función o señal escalón unitario, ¿verdad? Está definido o definida de la siguiente manera, con una U, esa es la forma en que vamos a llamar a la escalón, la U, esa es la variable dependiente, y depende de T, que es la variable independiente. Y se define, fíjense el símbolo que estoy manejando, ¿sí? Entonces, U de T se define, déjenme volver a poner mi opción de puntero, yo creo que este lo ven mejor, ¿verdad? Entonces, U de T se define, mi símbolo de definición, de dos formas, dependiendo del valor de la variable independiente. Si T es estrictamente mayor o igual que 0, el valor de U es 1, pero si T es menor que 0, el valor es 0, ¿sí? ¿Correcto? Eso implica, así como está definida, mayor o igual, aquí estamos ocupando desigualdades que también
tienen que saber manejar, mayor o igual. Esto implica que U de t evaluado, esta es mi línea de evaluación, vean la anotación, U de t evaluado en t igual a 0 es igual a U de 0 y eso es igual a 1, ¿sí? ¿Correcto? O sea, en 0 la función U sí está definida. Y antes de 0 es 0, por lo tanto hay una discontinuidad, ¿verdad? Libros de ingeniería, esta discontinuidad no se ve porque la unen con una línea roja aquí, ¿verdad? Pero hay una discontinuidad desde el punto de vista matemático, hay una discontinuidad ahí. Bueno, entonces, es un cambio de valor de 0 a 1, ¿correcto? Ese es un cambio drástico en un tiempo muy corto, en este caso es infinitesimalmente corto, la transición de entre un valor 0 y 1, ¿verdad? Pero esta señal escalón sí se podría implementar, ¿verdad? Por ejemplo, para su curso de análisis de sistemas biomédicos de medición, ¿verdad? Vamos a hablar posteriormente de ello. Ok, ahora voy a indicarles los errores que se cometen o que han cometido algunos de sus compañeros cuando lo escriben en un examen. Me ponen U de t, no ponen este simbolito, abren su llave, 1, ponen lo demás y U de t espacio en blanco y la llave, ¿qué significa? ¿Sí? Entonces, eso no nos ayuda, ¿verdad?, a poder calificar adecuadamente su examen. Entonces, por eso yo estoy tratando de que con lo que estoy diciendo, enfatizar mucho, mucho la notación matemática que ustedes deben utilizar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces eso es algo, insisto, que no se lo salten, por favor, porque entonces matemáticamente está incorrecto. Ahora, ya una vez que tenemos definida nuestra función U de t, una función matemática que sí podría implementarse, ¿verdad? Pues tenemos la posibilidad de diferentes operaciones con funciones, que es lo que vamos a estar haciendo a lo largo del curso, operaciones con funciones de una sola variable independiente, entonces también no está tan difícil verlo porque las funciones que estamos o que vamos a utilizar son de una sola variable independiente, que es el tiempo. Otra cosa sería si ya empezáramos a hablar de imágenes. De hecho, hay una UEA que se llama procesamiento de imágenes, en donde pues ahora ya son dos variables independientes, no nada más una. Pero aquí es una. Y entonces yo considero que todos los antecedentes que ustedes traen deberían de fortalecer fuertemente el que ustedes manejen muy fácilmente las funciones que nosotros vamos a ocupar en el curso. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer con esta función? Simplemente como una manipulación, ¿correcto? Hablando de una manipulación matemática. Pues podemos multiplicar la función U de t por una constante que pertenezca a los reales. 5.15, 5.01, 1.01, 0.11. Esos son valores que pertenecen a los reales. Ese sería el valor de k. Entonces, si nosotros multiplicamos k por U de t, pues estamos multiplicando k por 1. Entonces, k por U de t, por definición, sería igual a k para t mayor o igual que 0, 0 en caso contrario o para t menor que 0. Entonces, la operación de multiplicar U de t por k es muy directa si seguimos directamente la definición. ¿Sí? Ustedes me dirían, pues sí, sí es cierto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero muchas veces esto no lo hacen. Entonces, por eso lo estoy tratando de enfatizar fuertemente. Muy bien, ¿qué otra cuestión podemos hacer con esta función y en general con cualquier función matemática que dependa del tiempo? Bueno, aquí insisto, multiplicamos U de t por un escalar, pero también podemos multiplicar una señal cualquiera por esa U de t. Entonces, siguiendo la definición, x de t por U de t es igual a x de t
para t mayor o igual que 0 y 0 para t menor que 0. Simplemente es la multiplicación de dos funciones, ¿verdad? Pero eso ya define el comportamiento de x de t por u de t con respecto de la variable independiente, que es t, ¿verdad? Entonces, x de t por u de t, ¿sí? Nos generaría señales como esta que yo les presenté hace un momento. Déjenme ver. Aquí, como esta. Esta señal se podría ver como una señal senoidal que viene desde menos infinito hasta infinito, perdón, cosenoidal, que viene desde menos infinito hasta infinito, multiplicada por u de t. Entonces la señal resultante es 0 para t menores que 0 y es el coseno para t mayores iguales que 0. Así luce entonces la multiplicación de una señal cosenoidal infinita desde menos infinito hasta infinito en t por u de t, ¿correcto? Entonces simplemente es lo que quería yo indicarles. Ahí, perdón. Déjenme regresarme, ya me seguí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería, aprovechando esta multiplicación de dos funciones, la función rampa o la señal rampa? R de t, viene así indicado en sus libros, R para la rampa sería t por u de t. Así se especificaría. T por u de t sería t, es una línea con pendiente 1, ¿verdad? Para t mayores iguales que 0, es una recta con pendiente 1 para t mayores iguales que 0 y 0 en caso contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos todos aquí, jóvenes? ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces he definido u de t, algunas operaciones y la señal rampa o la función rampa. Muy bien. ¿Puedo ya avanzar? Perfecto. Muy bien. Ahora, ya expandiéndonos más hacia qué operaciones vamos a requerir en el curso, estamos con estas operaciones importantes. Inversión en tiempo. Necesitamos saber cómo se invierte en el tiempo una señal. Es decir, si nosotros tenemos la señal x de t, una señal x de t cualquiera, como las que les he presentado en mis diapositivas anteriores, yo necesito saber cómo obtener x de menos t. Esa es la inversión en tiempo. Y ustedes seguramente la han hecho antes, x de menos t. Otra cuestión que necesito saber es hacer corrimientos en tiempo. Es decir, si yo tengo la señal x de t cualquiera, necesito correr en el tiempo, es decir, obtener x de t menos t0. Siendo t0 un valor constante de tiempo, 5, 5.1, lo que ustedes quieran. Aquí t0, ¿sí? Necesito hacer el escalamiento de amplitud. Es decir, si yo tengo una señal x de t, necesito saber hacer a por x de t. Así como lo hicimos hace un momento, k por u de t, eso es lo que significa el escalamiento. También necesito hacer el escalamiento en tiempo. Si yo tengo mi señal x de t, debo de saber cómo obtener x de a por t. Pero aquí el que se ha escalado es el eje de tiempo, mientras aquí lo que se ha escalado son los valores de la función. Y obviamente la multiplicación y la suma de dos funciones. Estas son todas las operaciones que yo voy a requerir a lo largo de este curso, y no solamente desde el punto de vista de mi variable independiente t que pertenece a los reales, sino también de la variable independiente n minúscula que pertenece a los enteros. Las mismas operaciones fundamentales que estoy poniendo aquí, las voy a requerir para el dominio de n minúscula. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna objeción en lo que tienen que saber ya manejar? ¿No? ¿Ninguna objeción? ¿Se sienten bien con eso? Si tienen alguna duda, pues obviamente hay que ponerse a repasar esta parte.
¿correcto? Estas operaciones van a ser súper fundamentales, por ejemplo, para la integral y la suma de convolución. Entonces, ustedes tienen que saber multiplicar dos funciones, integrarlas obviamente y correrlas en el tiempo. Entonces, eso es súper, súper importante. Muy bien. Ok. Entonces, aquí simplemente pongo algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos la definición de, y tengo que U de t es igual a, por definición, 1 si t es mayor o igual que 0. Aquí está mi dibujo, mi gráfica. Y 0 para t menor que 0. ¿Qué sucede si me están pidiendo u de t menos 2? ¿Qué sucede si ahora me piden a partir de la u de t, grafique usted u de t menos 2? Pues bueno, por definición, u de t menos 2 vale 1. Para el nuevo argumento, en lugar de t, el nuevo argumento es t menos 2, ¿verdad? Mayor o igual que 0. Y 0 para t menos 2 menor que 0. Y de esta relación o desigualdades, despejo t, que es mi variable independiente. Entonces, despejando t, ¿cómo lo hago en una desigualdad? Sumo más 2 de ambos lados de la desigualdad, no he hecho nada, pero entonces me queda del lado izquierdo t y del lado derecho 2. Entonces, u de t menos 2 vale 1 para t mayor o igual que 2. Y 0 para t menor que 2. Entonces el dibujo, la gráfica en relación a la de u de t cambia en este sentido. Ya hay un corrimiento de la función hacia la derecha, ¿verdad? En el caso de u de t menos 2. ¿Qué sucede si ahora me piden u de t más 2? Nuevamente, por definición es 1 si el nuevo argumento que es t más 2 es mayor o igual que 0 y 0 para t más 2 menor que 0. Pero tengo que despejar mi variable independiente que esté, entonces resto menos 2 de ambos lados, eso no me altera, ¿verdad? Y me queda que entonces u de t más 2 es 1 para t mayor o igual que menos 2 y 0 para t menor que menos 2. Y así es como luce, aquí está el menos 2 en el eje de mi variable independiente, así es como luce la gráfica de u de t, más 2, de u de t menos 2 y de u de t. Estos son los corrimientos, insisto, que ustedes deben de saber. Por lo tanto, necesitan manejar perfectamente, ¿verdad? Ahí sí necesitan manejar perfectamente desigualdades para poder graficar, para poder despejar, ¿verdad? La variable independiente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces estamos hablando simplemente de una de las operaciones que les estaba yo mencionando, el corrimiento en tiempo, hacia la derecha, hacia valores positivos de t, o hacia la izquierda, ¿correcto? Les falta investigar las demás operaciones que teníamos. Ok. Ustedes me dicen, si me tengo que detener en algún lado. Ok. Perfecto. Ahora viene la función, ¿verdad? Que siento que les cuesta más trabajo a ustedes capturar de qué se trata esta función, ¿correcto? Que es la función delta de Dirac, ¿correcto? Dirac es un personaje, ¿verdad? Es una persona que propuso precisamente la delta de Dirac. Aquí está, esta es su fotografía, ¿verdad? De 1930. O sea que la delta de Dirac es bastante antigua, pero sigue siendo fundamental en el análisis de señales y sistemas, ¿correcto? ¿Cómo definió o cómo se definió la delta de Dirac? ¿Sí? Entonces, por favor, pongan mucha atención. Veo que algunos están distraídos con no sé qué, su entorno. Entonces, por favor, esta función sí necesitan ponerle mucha atención. Si ustedes creen que la UDT está sencilla, que sí la pueden manejar, excelente, perfecto por ustedes. La señal escalón, excelente. Pero la delta de T sí les pediría que pusieran un poquito más de atención para que no haya problemas en su definición y la puedan manejar excelentemente. Bien. Ok, entonces,
La delta de t o la función se llama también o distribución de Dirac, tiene dos partes en su definición. Delta de t, ese es el símbolo, ¿sí? Delta, la letra griega delta minúscula. Delta de t, insisto, t es la variable independiente, es igual a 0 si t es diferente de 0. Y junto con eso, la definición indica que la integral de menos un épsilon a un épsilon es una región muy pequeñita alrededor, ¿no? Así nos han definido en matemáticas los épsilon. Entonces, la integral de la delta de lambda, donde lambda es la variable de integración, es decir, el área bajo la curva alrededor de esa función es 1. Entonces, las dos partes son las importantes de la definición de la delta. ¿Cómo visualizamos una delta con estas características, ¿no? ¿Cómo podemos visualizarla? Porque nosotros somos tipo ingenieros, pues siempre queremos visualizar todo, ¿no? Ok, vean a la delta de t como un proceso límite de un pulso cuadrado. Entonces aquí tenemos un pulso cuadrado, ¿verdad? Que tiene un ancho A y una altura A, ¿correcto? ¿Sí? Perdón, una duración 1 sobre A y una altura A. De tal manera que su área, que es base por altura, es un área unitaria, ¿correcto? Y ahora hagan el proceso límite, ¿verdad? De límite, cuando A va creciendo, o sea, va creciendo de valor, por eso le puse infinito más, se va hacia los valores cada vez más grandes. Pues entonces ese pulso cuadrado se empieza a hacer más angosto y más alto, cada vez, de tal manera que en el proceso límite llegamos a una delta. Así es como se especifica gráficamente una delta, una flecha, ¿no? Insisto, cuya área debajo de la curva es 1 y cuyo valor fuera de alrededor de t igual a 0 es 0, ¿correcto? Así está especificado entonces una delta de Dirac. Insisto, la forma más fácil de verlo es este proceso límite de este pulso cuadrado que les coloqué aquí. ¿Preguntas? Muy bien. Ok. ¿Todos bien con la definición? Leonardo Romero. ¿Sí? Okay. Edith Herrera. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, dado esto, ahora veamos nuevamente las operaciones que podemos hacer con esa función matemática delta. Nuevamente podemos ver la operación de multiplicar la función matemática por una k que pertenece a los reales, tal como lo hicimos en el caso de la u, ¿verdad? De la escalón. Entonces, k por delta de t es igual a 0 si t es diferente de 0. Estamos siguiendo la definición. Y la integral de menos un épsilon a un épsilon, esto es decir, alrededor del 0, del valor lambda igual a 0, de k veces delta de lambda, pues obviamente extraemos k de la integral que es constante y esa área es unitaria, entonces nos queda que el valor es k. ¿Correcto? Insisto, esto lo hice utilizando la definición de la delta. Y entonces ahora tenemos una delta, pero de área k, aumentó su área de 1 a k veces. ¿Cuál es la relación entre la señal escalón con la delta? Pues resulta ser que o sea, la escalón es la integral de la delta, ¿correcto? La integral ¿desde dónde? Desde menos infinito hasta t, ¿verdad? Para todo t excepto en t igual a 0, porque acuérdense que en t igual a 0, u de t tiene una discontinuidad, ¿correcto? Muy bien. Entonces t la vamos a ir variando, ¿verdad? Para encontrar a u de t. Esta es la relación que ustedes deberían de estar utilizando. ¿Sí? Entonces vamos a entender esta relación. Fíjense bien.
Aquí tengo un dibujito. Tengo lambda, porque la variable de integración es lambda, y delta de lambda, ¿verdad? Y aquí tengo mi delta en lambda alrededor de lambda igual a 0. Entonces, si yo integro desde menos infinito hasta t, cuando t es menor que 0, pues eso no contiene a la delta, pues entonces eso es 0. Pero si ya paso la delta para cualquier t que está más allá de 0, de lambda igual a 0, la integral siempre va a ser 1. Hasta t, para t mayores iguales que 0, de menos t a t, va a equivaler como de menos epsilon a epsilon, simplemente alrededor de esa delta, y esa área va a ser siempre 1. Entonces, para t mayores iguales que 0, la integral siempre va a dar 1, para t menores que 0 siempre va a dar 0, y eso es el escalón, ¿correcto? Eso es lo que estábamos diciendo, que es esta relación que está aquí. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Entonces, insisto, esta es una serie de definiciones matemáticas que nosotros, ¿ok? ¿Listos? Bueno, ahora les voy a hablar de las propiedades de muestreo de la delta. Y vamos a entender qué es esto del muestreo de la delta. Entonces vamos a hablar de las propiedades de muestreo de la delta. Aquí está, propiedades de muestreo o filtrado de la delta de t. En inglés, si lo encuentran, sería así. Entonces, ¿cuál es esta propiedad? Fíjense bien la expresión número 1, ¿sí? La expresión número 1 me dice que, déjenme cambiar a mi puntero láser. La expresión número 1 me dice que la integral de menos infinito hasta infinito de x es una función cualquiera. Entonces, x de lambda, delta de lambda menos t1 es un tiempo cualquiera, constante. No es una variable independiente. La variable independiente se llama t, no t1. Entonces, cuando yo pongo t0, t1, t2, quiere decir que son valores fijos. Correcto. De la variable independiente t. Entonces, esto ya no es una que la integral de esta x por esta delta recorrida en la variable de integración a la posición t1 es simplemente el valor de la función x en el punto o en el tiempo t1. Obviamente, pues la función que yo quiero en x en t1 debe ser continua en t1, no tener una discontinuidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, veamos lo que significa. En primer lugar, ¿quién es esta delta de lambda menos t1? De lambda. Bueno, esta función en el caso de lambda, ¿verdad?, estaría definida como delta de lambda menos t1 sería igual a 0 para cuando el argumento sea diferente de t. ¿Sí? Entonces quiere decir que lambda debe ser diferente de t1 para hacerlo 0. O sea, aquí está todo hecho 0. ¿Estamos de acuerdo? Estoy siguiendo la definición. ¿Sí? La definición era delta de t es igual a 0 para cuando t es diferente de 0. ¿Sí? Delta de t es igual a 0 para cuando t es diferente de 0. Entonces, delta de lambda menos t1 va a ser igual a 0 para cuando lambda menos t1 sea diferente de 0. Y despejando de ahí, pues es para cuando lambda sea diferente de t1. ¿Por qué despejé lambda? Porque lambda es la variable importante, porque es la variable de la integración, por eso despejé lambda. ¿Correcto? Entonces, lambda me dice que si está fuera de t1, la función delta de lambda menos t1 es 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y obviamente, alrededor de t1, pues su área de esta función debe ser 1. Ok, déjenme pasarme. Ahora, ¿qué sucede con el producto? El producto de una función cualquiera x de lambda
por delta de lambda menos T1. Aquí tengo una función cualquiera, en azul, para toda lambda, pero al multiplicarla por lambda, por delta de lambda menos T1, que es esta delta que está aquí, aquí les puse un rectangulito nada más para que hicieran mentalmente el proceso de hacer ese límite de que este pulso cuadrado tienda en su ancho a 0 para que lleguemos a la delta y lo vieran más fácilmente. Entonces ahora estoy multiplicando estos dos, que resulta ser que entonces el de la multiplicación simplemente se filtró, se tomó el valor de x de T1, porque todo lo demás de la delta vale 0, entonces se filtró el valor de x de T1 por delta de lambda menos T1. O sea, es el único valor que va a sobrevivir de esa multiplicación, este valor de aquí de la señal. Entonces, por lo tanto, la integral de T1 menos epsilon a T1 más epsilon, antes T1 era 0 porque no habíamos corrido la delta, no habíamos hecho este corrimiento, pero ahora es de T1 menos epsilon a T1 más epsilon, o sea, es alrededor, así poquito de T1. Entonces, como ya dijimos que esta multiplicación es esto, x de T1 ya un valor dado, eso sale fuera de la integral porque ya no depende de la lambda, y este integral de aquí pues es 1. Entonces ya queda demostrado que la multiplicación de estas funciones, una cualquiera y una delta recorrida e integrada, es igual a x en T1. O sea, agarra y filtra un solo valor de mi señal, por eso se dice propiedades de filtrado. Agarra y toma un solo valor de mi señal continua, ¿correcto? Esa propiedad de filtrado de esta función matemática se va a utilizar muy fuertemente, ¿verdad?, en señales y sistemas 2, cuando nosotros querramos muestrear una señal continua y pasarla a una señal discreta. ¿Por qué necesitamos pasar una señal continua a una señal discreta? Porque todas las señales que nosotros generamos en el cuerpo humano, el latido del corazón, el ECG, la señal de presión sanguínea, la respiración, todas tienen valores para todo tiempo. No nos quedamos sin respirar, ¿verdad? No nos quedamos sin que esté latiendo nuestro corazón. Entonces, todas esas funciones tienen valores para todo tiempo minúsculo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para procesar la información en una computadora? Tenemos que muestrear la señal para tomar de esa señal valores a ciertos tiempos, T1. ¿Correcto? Entonces, obviamente, no nada más vamos a utilizar una función delta, vamos a utilizar un tren de deltas, ¿verdad? Con ese tren de deltas, nosotros vamos a pasar una señal continua a una señal discreta. Entonces, esta no es el curso. En el siguiente se van a enfrentar a un tren de deltas, entonces tienen que tener bien clara la definición de delta, de la delta de Dirac. ¿Estamos de acuerdo? Pues no me dicen ni sí ni no, entonces yo creo que están de acuerdo, ¿verdad? Ok. Yatsiri, ¿estás de acuerdo? ¿Sí me expliqué? Yatsiri Zabaleta. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ok, excelente, excelente. Bueno, ¿alguna pregunta a los demás? ¿Nada? Ok, bueno, muy bien. Y la otra propiedad importante de muestreo nos dice ahora que la integral de menos infinito hasta infinito de x de lambda, delta de t menos lambda, fíjense la diferencia entre estas dos. Aquí la delta se había corrido a una posición fija y solo pudimos recuperar un valor de la señal continua. Aquí, en cambio, la delta se invierte. Aquí hay una inversión en la variable delta, lambda, una inversión en la variable lambda, que es una de las operaciones que les dije,
Y esta t sí es mi variable independiente que toma cualquier valor en donde existe, pero este producto y este integral me regresa toda la señal x de t. ¿Por qué? Porque la delta se está recorriendo a todos los tiempos t que conforman la señal x, no solamente a un tiempo fijo. Aquí se está corriendo todos los tiempos. Aquí, fíjense, insisto, puse t, que es mi variable independiente, aquí puse t1, un valor fijo, ¿correcto? Entonces, por eso esta multiplicación me regresa x de t, o sea, toda la señal, mientras que esta otra me regresa x de t1. Entonces, hay que fijarse muy bien, ¿verdad?, en la operación de estas propiedades de filtrado. Entonces, déjenme volver aquí. Veamos un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo. F de t, sea f de t, una función del tiempo, que está definida de esta manera, es la integral de menos 2 a 3 de una señal x de t cualquiera que está multiplicada, aquí hay un paréntesis, se abre un paréntesis y se cierra un paréntesis, está multiplicada por 2 más delta de t más 1 menos 3 veces delta de t menos 1 más 2 veces delta de t más 3. ¿Ok? Entonces, todas estas funciones de Dirac, deltas de Dirac, están corridas en el tiempo. Esto es T1, este es 1, T1 vale aquí menos 1, T1 vale 3, ¿correcto? Entonces, recuerden que el operador integral, ¿verdad? El operador integral, lo mismo, sí, el operador integral es un operador lineal. Entonces, la integral de A más B más C es igual a la integral de A más la integral de B más la integral de C. Eso significa ser un operador lineal, ¿sí? Recuerden eso porque después lo vamos a ocupar mucho. Muy bien, entonces para ustedes es muy directo lo que puse aquí. Separar en 4 integrales. Esta primera, que es nada más para x por 2. Esta segunda, que es x de t por la delta de t más 1. Esta tercera, esta cuarta. Eso es muy normal para ustedes. ¿En qué está basado? En que el operador integral es lineal y por eso lo puedo separar así. Por eso puedo hacer integrales más pequeñas, ¿correcto? Y no aventarme con todo la función. Ok, entonces la primera integral obviamente depende de quién es x de t, pero pues no la tenemos. Entonces ahí se queda especificada. ¿Estamos de acuerdo? Porque no sé quién es x de t. Entonces se quedó ahí especificada. La segunda integral es lo que acabo de decir. X, ahora aquí en lugar de lambda utilicé la misma variable t, ¿no? Aquí pudo haber habido una confusión, pero aquí t no es mi variable independiente, es mi variable de integración. Entonces nada más hay que saber bien de qué estamos hablando, si de la variable independiente o de la variable de integración. Entonces este es el valor fijo. Entonces, ¿qué valor me va a regresar esto? Pues en donde esté ubicado la delta está corrida al tiempo menos 1. ¿Quién es esta delta de t más 1? Pues delta de t más 1 es igual a 0. Si t más 1 es igual a 0, es decir que si t es diferente, perdón, si t más 1 es diferente de 0, eso quiere decir que si t es diferente de menos 1, por la definición que estábamos diciendo, ¿verdad? Y la integral alrededor del menos 1 de esa delta vale 1. Entonces, por eso, el único valor que se me regresa de esta integral es x de menos 1, que es una aplicación directa de lo que acabamos de hacer hace ratito, nada más con la especificación de que esta t aquí es mi variable de integración. Entonces, si quieren ustedes, para que no se hagan bolas, pónganle la lambda que veníamos utilizando, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, esta otra, haciendo el mismo procedimiento, sería que delta de t menos 1 es igual a 0 si t menos 1 es diferente de 0, es decir, que si t es diferente de 1. Y para otro tiempo, la integral vale 1, ¿no? Entonces, esta otra integral me regresa menos 3 veces x de 1. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sea x en 1, lo que sea x en menos 1. Lo que estoy diciendo está aquí. ¿Correcto? Y la última integral, fíjense bien, delta de t más 3 es igual a 0
si t más 3 es diferente de 0, es decir, que si t es diferente de menos 3. Ahí es donde ahí es donde estos valores son diferentes de 0. T diferente de menos 3, pero menos 3 no está en este rango de integración. Entonces, por eso no hay un valor para la última. Bueno, ¿Sí? tú hablas del cambio, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que ustedes tomen nota y si tienen alguna pregunta, me lo indican. La cara de tu chavita. ¿Mm? La cara de la chavita. Creo. Que es alguien que conozco. Me da un semblante de que También. conozco. Pero creo que es como en su cara. Ah, creo que es eso. Ah, está grabando, se va a pensar Valeria que. No, ¿cómo regreso? No. ¿De qué le diste el fijo? Va a decir Valeria, ¿por qué le dio su nombre a esa morra? Que yo quiero ver. Diablos. ¿De qué Valeria Floga? Hablando de Valeria. ¿A qué hora vamos a ir allí? Que no sé, tenemos horarios distintos. Bueno, tú y ella recién. Sí, pero por ejemplo, correr está bien. Así es, 45. Sí, pero ¿vas a correr y ir allí? O sea, o faltaría. Profesora, ¿podría repetir de dónde sacó el procedimiento de x menos 1 menos 3 x de 1? A ver, espérame tanto. ¿Quién habla, perdón? Ah, sí. Eso lo voy a repetir ¿Quién habla, perdón? porque literalmente tengo el mismo horario. Flor, ¿Quién habló, perdón? Flor, Flor, ¿qué quieres, perdón? ¿Me dijiste? la última parte del resultado, ¿de dónde La sacó última la parte, a ver. segunda? ¿De dónde saqué? ¿Esta de aquí? Sí, ¿El segundo término? el segundo y el tercero. Ajá, ¿de dónde El lo sacó? segundo término. Ok, fíjate bien. Va de nuevo, Flor. ¿Sí? Aquí está, de hecho, mira. Mi segundo término involucra una delta de t más 1. ¿Estamos de acuerdo, Flor? Aquí está. Entonces, delta de t más 1, Y Valeria también. delta de t más 1 por definición es 0 si el argumento t más 1 es diferente de 0. O si despejo de aquí t, que es mi variable independiente, sería t igual a menos 1. ¿Sí? ¿Correcto? Si t es diferente, perdón, aquí se me falló. Si, aquí debe ser diferente, porque delta de t más 1 es igual a 0 si t más 1 es diferente de 0. Es decir, si t es diferente, aquí póngale un diferente de menos 1. Es decir, que si t es diferente de menos 1, la delta vale 0. Para todos los valores de t diferente de menos 1, ¿verdad? Aquí déjenme, se los voy a poner para que no haya problemas. Déjenme, aquí falta un diferente, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, para todos los valores de t que sean diferentes de menos 1, esta función vale 0. Solamente para el t igual a menos 1, la integral alrededor vale 1. ¿Sí, Flor? Entonces, quiere decir que esta delta de t más 1 va a tomar o filtrar un único valor de x, que es el valor en t igual a menos 1. Que es justo lo que hice, Flor, que es justo lo que estaba yo explicando para acá. Ve este ejemplo. ¿Y qué valor escogió en x en t igual a en t1? Que en mi ejemplo es menos 1. ¿Sí, Flor? Sí, gracias, maestra. No la tenía. Sí, como hijo. Sí, Sí, ya queda más claro. Gracias. sí. Y lo mismo sucede con este. Entonces, el único error que había aquí es este, ¿eh? Debe ser t diferente de menos 1. De tal manera que la lambda alrededor de 1, perdón, de menos 1 en este caso, el área o la integral vale 1. Oye, ¿estás grabando tu pantalla o estás grabando Zoom? Está grabando la aplicación. Ok. Ajá, Zoom. ¿Hasta ahí más o menos? No, está grabando todo.
Toda la pantalla. O sea, sale lo que hago. Ujú. Ya si me pregunta le digo. No, yo le dije que tengo todo. Entonces, esto que tenemos para el segundo término y el tercer término, e inclusive el cuarto término, es una aplicación directa de este dibujito que estamos viendo aquí. Tengo que ubicar a dónde está corrida la delta, ¿verdad? Y todo que está fuera del corrimiento de la delta vale 0, excepto lo que está justo en donde está la delta, que es x de t1. Es justo esto lo que estoy diciendo. Están viendo dedos, ¿no? Ujú. Ok. Luego, me gusta mucho con sus... Por favor, entonces, Está su conexión medio mala desde ese rato. Ujú. Mucho trabajo. Mira, negro. una primera Tiene un estilo. tarea, ¿no? Que era que ustedes tenían que estudiar números complejos, Ujú. ¿sí? Era la primera asignación, no sé si ya lo tienen por ahí, números complejos, ¿sí? La segunda asignación que les dejo es repasar estas propiedades de la delta, las propiedades de filtrado, ¿correcto? Y junto con esa asignación, la número 2, repasar este ejercicio, que les quede perfectamente claro, el resultado, ¿sí? Ahora, lo último que voy a decir es también importante de este ejercicio. Fíjense que aquí especifiqué x de menos 1 y x de 1. Supónganse que ustedes tienen la x y que x de menos 1 vale 5 y que x de 1 vale 2. Entonces agarran y alegremente sustituyen 5 y 2, restan esto y ya me dan un solo valor, ¿no? A lo mejor ustedes intentarían hacer eso. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque esta delta sucedió en menos 1 y esta otra delta sucedió en 1. Son dos tiempos diferentes. No es el mismo tiempo. Son dos tiempos diferentes. Entonces, aunque x de menos 1 valga 5 y x de 1 valga 3, no me pueden dar un resultado de la suma de estos dos porque ocurren a tiempos diferentes. Es que la otra era cambiarle la pieza por completo. ¿Sí? No. Eso es algo que hay que ustedes fijarse. Si las deltas hubieran ocurrido al mismo tiempo, esa es otra cosa. Ese es el ejercicio que vamos a hacer la próxima clase. Por eso requiero que ustedes vean este ejercicio que acabo de poner muy en detalle y si tienen alguna pregunta lo vemos la próxima clase. ¿Sí? Si no, se le hubiera cambiado. Entonces, por favor, tienen 2 asignaciones, ¿sí? La segunda asignación es muy rápida, yo diría, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿todos están convencidos de lo que les dejé? Pues sí. No es un gran problema, o sea, no es una fuguita que... ¿Sí? Si no hubiera agua... Necesitan tener mucho convencimiento de lo que les estoy dejando para avanzar, ¿correcto? La cuestión después se pone un poquito difícil, entre comillas, porque luego ustedes no se acuerdan de las definiciones de mis funciones básicas. Son, básicamente, son poquitas. Es la escalón, la delta, la rampa y la cosenoidal. Los senoidal van a ser esas funciones. Así que son poquitas, ni siquiera se tienen que aprender tantas. Bueno, muy bien, pues entonces nos vemos el próximo lunes, ¿correcto? Nos vemos el próximo lunes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Mañana no va a haber laboratorio, ¿verdad? No, es como indiqué, hasta que yo les indique, la próxima semana tenemos laboratorio, empezamos, ¿correcto? Entonces esperen a mi llamado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, gracias. Bye.
Adiós, ¿verdad? Qué feo. Qué grosero soy, ¿verdad? ¿Ya dejó de grabar o todavía no? Esa es la primera vez que lo uso. Mm. Tenía su versión antigua y me gustaba más. Ujú.